y no se mueven del mismo lugar, están estancados. Aún siguen siendo, como le dice su palabra, bebés espirituales, que tienen la necesidad de que les digan qué hacer, qué no hacer, y no ha habido un cambio, y es triste ver eso. Es triste cómo hay un conformismo, cómo la iglesia se conforma. Es triste cómo ver que la iglesia se conforma y no hay un cambio. Como dice su palabra, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y a veces llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo hasta ya ser maestros, tal vez predicando su palabra, aún tenemos necesidad de leche porque no hemos crecido. No hemos crecido en las cosas espirituales, no hemos crecido en Dios. Primera de Corintios 3, Dios dice, os di de beber leche y no vianda. Vianda significa como una comida sólida. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras ni son capaces todavía. ¡Qué tremendo! Si los bebés tienen su tiempo de crecimiento, sabemos que los bebés cuando nacen empiezan con los brazos de la madre, poco a poco empiezan a gatear, después empiezan a caminar, dar sus primeros pasos, después empiezan a caminar, ya después hasta correr. Y si hasta los bebés tienen su crecimiento, crece, no se quedan como bebés toda la vida, porque en nosotros no hay un crecimiento espiritual. Aún tenemos la necesidad de leche, como lo dice su palabra. Es duro lo que estoy hablando, pero no lo digo yo, lo dice su palabra. Y me dice el Señor, pero ¿por qué me dices a mí que yo hable esto? Yo no quería hablar esto, pero el Espíritu Santo me dijo que era necesario hablar esto a la iglesia. Y primeramente la palabra me tocó a mí y decía, sí, Señor, todo obstáculo que esté impidiendo tu presencia en mi vida, Señor, quítala, porque yo quiero crecer y quiero madurar. Y no se trata de tiempo, no se trata de años, se trata de tu relación con Dios. Así tú vas a crecer y madurar espiritualmente. Muchas veces Dios no nos entrega ministerios o cosas que anhelamos porque sabemos que aún no estamos capacitados para tenerlos y no hemos madurado. Tal vez aquí alguien tenga el deseo que yo quiero cantar en alabanza, pero tal vez aún no ha llegado tu hora porque saben que si te subes te vas a enaltecer. Y muchas veces pasa eso, que se enaltece el pueblo de Dios, cuando sabemos que Dios es el único que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. El crecimiento lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo, y el problema aquí es que no estamos buscando la presencia de Dios. No estamos buscando al Espíritu Santo, y Él es quien nos da el crecimiento. Él es quien convence de pecado. Cuando vamos a hacer una cosa mala, el Espíritu Santo es el que nos redarguye nuestro corazón y nos convence de que estamos pecando. Reconocemos. El Espíritu Santo es quien nos consuela. En nuestros momentos más difíciles, Él es quien nos consuela, nos guía, nos da la madurez, nos da el crecimiento, nos da los dones espirituales y el deseo de obedecer la voz de Dios. Parte de crecer es saber escuchar la voz de Dios. Mientras más experimentemos un crecimiento espiritual, las obras de la carne serán cada vez menos y menos evidentes en nuestras vidas. Porque mientras más buscamos la presencia de Dios, menos nos va a llamar el pecado. Bueno, creo que nos va a llamar más, pero vamos a estar más firmes para soportar esa tentación.
Diga gloria a Dios, amén. Hermano, tenemos que llevar fruto. ¿Qué dice la palabra? Que los que no llevan fruto, ¿qué pasa? ¿Qué fruto tú estás dando? ¿Bueno o malo? Porque muchas veces hay árboles que crecen pero dan fruto malo, fruto que no sirve. Por aquí no queremos eso, queremos dar fruto bueno. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tipo de crecimiento estás teniendo tú en Dios? ¿Un crecimiento bueno o un crecimiento malo? El que no esté dando fruto será quitado, como lo dice su palabra en Juan. Se los voy a leer. Juan 15:2 habla y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quieres ser tú? ¿El que Dios lo quita o el que Dios lo limpia para que lleve más fruto? Porque el Señor a eso nos llamó, a llevar fruto, a crecer, a madurar espiritualmente, madurar en la palabra de Dios. Tenemos que salir de la rutina, porque muchas veces como hijos de Dios queremos una rutina. Nada más voy a orar al día 15 minutos y ya, con eso tengo. Pero así, hermanos, nunca va a haber un crecimiento y una madurez espiritual si nos conformamos con nuestro estado. Nos estamos conformando y por eso no nos permite avanzar. Muchas veces también nos ligamos al pecado. Tú tienes algo bien especial de parte de Dios. Tú como yo tenemos algo de parte de Dios. Y Dios no te lo dio para que lo retengas. Pero primero es necesario madurar y crecer espiritualmente. ¿Sabes también qué nos ayuda a crecer? Es la prueba que estás teniendo. ¿Cuántos saben que las pruebas y las luchas que tenemos nos ayudan a crecer y a madurar espiritualmente? Para llegar a ser como Jesús requiere pasar por procesos. ¿Qué es un proceso? Son las diferentes etapas y cambios por las cuales las personas pasamos para llegar a nuestro destino. Las pruebas y los procesos nos ayudan a crecer. Y muchas veces nosotros, en vez de abrazar la prueba, es difícil porque duele. Duele cada proceso, duele cada prueba, pero el Señor algo te está enseñando a través de ese proceso que estás pasando. Los procesos duelen y duelen mucho, pero te ayudan a crecer. Lo dice en Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia y su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, para que crezcamos, para que maduremos. Muchas veces Dios, a través de los procesos, moldea nuestro carácter. También muchas veces Dios nos pasa por enfermedad, por escasez, pero ahí, aunque no vemos, Dios está moldeando nuestro carácter. Estamos aprendiendo a ser más dependientes de Dios. Porque aún hay cosas que nos faltan para crecer. Tal vez nada más le hemos entregado un poquito a Dios y no le hemos entregado todo, y por eso no crecemos y por eso estamos estancados. Y el Señor me decía eso a mí. Y yo lloraba en la presencia de Dios y le decía: Dios, es cierto lo que tu palabra dice, debiendo ser ya maestros, aún tener necesidad de que se os vuelva a enseñar la palabra de Dios. Debiendo ser ya teniendo el llamado de pastor, de evangelista, de profeta, aún tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar porque no hemos crecido y no hemos madurado espiritualmente.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como te decía, las pruebas nos ayudan a crecer y moldean nuestro carácter. En vez de quejarte cuando pases una prueba, di: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, ¿qué quieres cambiar de mí por esto que estoy pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hablar? También una de las cosas que permite nuestro crecimiento en Dios es el pecado. Porque no queremos dejar lo que nos guste a la carne. Y es cierto. No queremos dejar la vida pasada. Queremos seguir bailando, queremos seguir tomando. Y os digo porque yo, que estaba chiquita, me encantaba bailar. Queremos seguir bailando, queremos seguir tomando, fumando. Algo que le gusta a la carne. Y aunque pedimos perdón, venimos a Dios, Dios nos perdona. Pero nos perdona para que no lo volvamos a hacer. Y muchas veces venimos a la presencia de Dios, le pedimos perdón y volvemos a lo mismo. Y ahí hay un estancamiento. Ahí ya no estás creciendo. ¿Por qué? Porque lo vuelves a hacer. Vuelves y vuelves y vuelves a caer. Tal vez tengamos que dejar cosas, amistades, que no nos hagan crecer en Dios. Vale la pena crecer en Dios. Tenemos que llegar a tal madurez, hermanos. Tenemos que dejar la amargura. Muchas veces somos amargados, hay amargura, hay raíces de amargura en nuestro corazón. Y pareciera que no pasa nada, pero sí pasa cuando hay amarguras en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso no te está dejando que haya un crecimiento. La falta de perdón. La falta de perdón, la amargura, el pecado no nos dejan crecer. No nos dejan madurar. Y no estamos llegando el fruto que Dios quiere que llevemos. Y es triste, pero la palabra dice que el árbol que no lleva fruto será cortado. Hermano, yo no quiero ser cortada. Y yo creo que tú tampoco. Pero tenemos que aprender a soltar y dejar cosas para que crezcamos. Yo sé que tú quieres crecer en Dios. Pero deja esto que te está costando. Hay recompensa para los que le buscan, dice su palabra. Hay recompensa para los que dejan todo por Cristo. Yo cuando estoy sumergida en la presencia de Dios digo: ok, Señor, esta es tu recompensa. Tu presencia para mí es recompensa. Tu Espíritu Santo para mí es mi recompensa. No ocupo nada más que solo tu presencia, Dios. Suelta eso y empieza a ver las promesas que Dios tiene para tu vida. Aún falta más de Dios que quiere entregarte. Pero tenemos que ser capacitados, como lo dice su palabra. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios nos quiere dar algo más, pero todavía no somos capaces. Dios nos quiere entregar un ministerio, pero todavía no somos capaces. Cuando el Señor ya nos llamó, ya nos limpió, ya nos escogió, y aún seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos compromisos. No queremos compromisos con Dios. Porque tienes que tener un tiempo de oración. A muchos les cuesta. Les digo porque a mí muchas veces también me cuesta orar. Tenemos que ser más maduros, tenemos que llevar humildad. Y muchas veces, hermanos, no somos humildes. Y por eso Dios no permite que crezcamos. Porque va a haber altivez. Gloria a ti. ¿Y cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Porque no das fuertes palmas al Espíritu Santo.
me voy igual, hasta muchas veces peor. Tenemos que tomar seriedad. Seriedad en las cosas de Dios. Tenemos que crecer, tener la mente de Cristo, ser transformados. No solo venir, llorar aquí al altar y irte igual. Tenemos que tener una transformación. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Tenemos que ser un pueblo de Dios que lleve frutos, frutos buenos. Pero no hemos alcanzado la madurez y el crecimiento. Y la palabra de Dios es dura. Porque a mí me llegó hasta... Porque a mí primeramente me habló Dios con esto. De verdad que yo era algo que no quería decir, Señor, yo no quiero predicar esto, no quiero que la iglesia piense que yo ya soy la más madura, la más... No, pero el Señor me dijo que la hablara. El Señor me dijo solo decir a los de Dios que me dijo, Carlos, que tienen que crecer y tienen que madurar espiritualmente, no todo el tiempo tienen que quedarse estancados, tienen que haber un crecimiento, porque ya son llamados, son escogidos, pero no queremos soltar cosas. No queremos soltar, pues estamos tan aferrados al pecado, a cosas que nos gustan, que tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar esas cosas para que haya un crecimiento como iglesia, para que haya un crecimiento en amor, en humildad, en paciencia. Nos faltan muchas cosas. Nunca seremos perfectos, lo dice su palabra. Perfecto solo Dios. Pero hermano, podemos tener ese amor. Jesús hablaba con amor. Jesús hablaba con paciencia. Queremos un ministerio, pero no queremos obedecer la voz de Dios. Queremos predicar, pero no queremos obedecer a Dios. Cuando tenemos que tener ese discernimiento para saber escuchar la voz de Dios, dice su palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tenemos el discernimiento de parte del Espíritu Santo. No sabemos discernir entre el bien y el mal. Por eso Dios nos llama a renovarnos, a transformarnos, a crecer, a llevar fruto. Queremos crecer en nuestro ministerio, busca el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Queremos un crecimiento en nuestro ministerio. Busca a Dios. Todo está en buscar a Dios, todo está en tu relación con Él. Busca a Dios, porque cuando buscas a Dios en tu ministerio, Él te va a guiar y vas a saber escuchar la voz de Dios. Señor, ¿cómo puedo liderar? Señor, ¿cómo puedo predicar tu palabra? Señor, ¿qué quieres que cante hoy para ti? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Consultar a Dios, porque muchas veces no consultamos a Dios en nuestra toma de decisiones. Es algo muy importante que tenemos que hacer, aprender a consultar a Dios. Gracias, Señor. Muchas veces también nos conformamos con sabernos el San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos conformamos con eso. Ay, yo me sé eso, pues ya para que estudio más la Biblia.
del nombre de la cita. Y eso es muy importante. Y también sentí el regaño de Dios para mí. Que tenemos que crecer en todo